En cada programa, lectura y enseñanza del libro de la vida verdadera, encontraremos la sabiduría y el amor del Señor, palabras de amor y dulzura como consuelo para un futuro. Con ustedes, donde quiera que se encuentren tus hijos sufriendo, a ellos llegue tu caridad. Pedimos por esta creación, por la Madre Tierra, por todos los elementos, los volcanes, y así, Padre bendito, que sea como dijéramos, la creación en armonía. Te pedimos eso, Padre bendito. Pedimos también que se haga solo tu voluntad, así para guiarnos en cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos puedes dar. Así, bendícenos y escucha nuestro espíritu, que también muchas veces te pide lo que él necesita. Gracias, Señor. Bendícenos en tu nombre, que eres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, mis hermanos, así será. Amén. Ahora sí vamos al tema que hemos traído. Dice, la vida del Espíritu. Y nos dice el Divino Maestro en esta enseñanza,
cuando conozcáis el sentido de la vida, el porqué del dolor y la finalidad de vuestra existencia, dejaréis de sentirme distante, percibiréis mi presencia palpitando en vuestro corazón y en vuestro espíritu, y escucharéis mi voz repitiendo dulcemente las palabras de mi doctrina, enseñando a caminar con firmeza por la senda de vuestra vida verdadera. Dice que cuando tengamos paz, armonía, vamos a poder escuchar esta enseñanza con más calma, y en esa meditación que hagamos lo podemos escuchar. Él nos guía, Él viene a ayudarnos en nuestro camino. Dice, en todo lo creado hay vida y existe sensibilidad. En verdad os digo que hasta las mismas piedras son sensibles al toque divino. Todas las criaturas se recrean en sí mismas, que es como recrearse con mi divinidad. A través del que piensa en mí y me ama, pasa el torrente de la vida. En él está mi manifestación divina. Os he dado la vida para que en ella seáis grandes y fuertes. Os la he dado para que tengáis caridad y manifestéis vuestra facultad de amar. Os la he dado también para que tengáis sabiduría. La vida es el reflejo de Dios, es el gran testimonio de mi existencia. Vividla y gozadla, mas también entendedla. Mucho la habéis gozado sin comprenderla. Cantad a la vida, que vuestro canto sea de comprensión, de admiración y de amor. Vuestro espíritu, al elevarse, encontrará un mejor salmo al Creador. Fíjense lo que nos dice, que sea de alegría, de amor, de paz, ¿verdad? Para que podamos comprender a los demás y nosotros mismos tendremos esa paz en nuestro corazón y esa felicidad, pudiéramos decir, para todos. Todas mis obras están escritas por mí en un libro que se llama Vida. El número de sus páginas es incontable. Lo infinito de su sabiduría, fuera de Dios, que es su autor, no podrá ser alcanzada por nadie. Pero allí, en cada una de sus páginas, existe un resumen en el que el Padre ha limitado cada una de sus obras para ponerla al alcance de todo entendimiento. ¿Sí? Todo lo podemos entender. Él viene a entregarnos una palabra muy sencilla, muy agradable para guiarnos. ¿Sí? También vosotros estáis escribiendo el libro de vuestra vida, fíjense, en que quedarán escritas todas vuestras obras y cada uno de vuestros pasos a lo largo del camino de evolución. Ese libro quedará escrito en vuestra conciencia y será la luz del saber y la experiencia con que mañana iluminéis la senda de vuestros hermanos menores. Aquí nos dice, ¿verdad?, que nosotros tendremos experiencias en la vida, como decía yo en la primera que leí, que tendríamos que recorrer un camino de lucha, de amor, de conformidad ante las pruebas, ante el dolor, ante el sufrimiento que muchas veces tenemos, pero Él nos viene a ayudar para que sea más sencilla nuestra trayectoria. Dice, comprended que la ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor para guiar a cada una de sus criaturas. La ley que nos dio desde el primer tiempo es lo que más debemos tener en cuenta, esos preceptos, esos mandamientos que nos dio para poder ser felices aquí. Dice, meditad
sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a descubrir que cada cuerpo y cada ser marchan por un camino o trayectoria guiados por una fuerza en apariencia extraña y misteriosa. Esa fuerza es la ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. Analizando estas enseñanzas, concluiréis por reconocer que verdaderamente todo vive, camina y crece bajo un mandato supremo. Llegaréis a descubrir también que en medio de esta creación surge el hombre, distinto a todas las demás criaturas, porque en él existe la razón y el libre albedrío. ¿Sí? Todo tiene vida, ¿sí? Toda la creación. Sin embargo, a sus hijos, que somos nosotros, toda la humanidad, pues nos dotó de algo diferente. Existe en nosotros la razón y el libre albedrío. Ese libre albedrío dice que no nos podría tener totalmente sujetos, ¿verdad? Y que nosotros pues tenemos ese poder de decidir también en determinados momentos. Y muchas veces, mis hermanos, ese libre albedrío es el que nos lleva a situaciones complicadas, porque no esperamos que nuestra conciencia nos diga lo bueno, sino decimos voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y se nos hace fácil cometer errores, ¿sí? También nos dice, en el espíritu del hombre existe una luz divina, que es la conciencia, la cual ilumina a su inteligencia y le inspira el cumplimiento del deber. ¿Quién podrá guiar vuestros pensamientos hacia el bien? Solo la luz divina de la conciencia que inspira al hombre a cumplir con la ley, luz que habita en el espíritu y a través de él se manifiesta a la materia, ¿sí? Esa conciencia es la que siempre nos debe guiar, siempre nos debe conducir hacia el bien. Nos dice también, los tiempos en que venías al mundo a recibir honores, goces, placeres o acumular riquezas han pasado. Hoy venís a vivir en la humildad, a purificaros, a elevaros con las pruebas y a servir a vuestro Señor, siendo útiles a vuestros semejantes, ¿sí? Ahí es donde tenemos que aplicar, ¿verdad?, nuestros buenos deseos, nuestras buenas acciones. También nos dice el Divino Maestro, la vida humana tiene leyes que debéis cumplir para estar en armonía con ella. La naturaleza exige de vosotros su tributo. Dad a cada ley el cumplimiento que corresponda. Mas nunca os confundáis y me ofrezcáis el tributo que al mundo pertenece, ni a él le deis la ofrenda que para mí debéis hacer. Sabed que quien cumpla con ambas leyes, tanto en lo espiritual como en lo material, me estáis glorificando y llegaréis a mí, ¿sí? Si cumplimos con las leyes que nos dice tanto las materiales como las espirituales, porque tenemos que a esa dualidad, vivimos en el mundo y tenemos leyes materiales aquí que cumplir y leyes espirituales, y eso nos llevará a tener un balance, pudiéramos decir, y entonces pudiéramos ver, nosotros podemos llegar a él fácilmente. También nos dice, buscad vuestro progreso dentro de la vida humana, mas nunca os dejéis dominar por desmedidas ambiciones, porque entonces perderéis vuestra libertad y os esclavizará el materialismo, ¿sí? Mucha gente que quiere más y ambiciona muchas cosas y entonces ahí se pierden por querer
esas cosas materiales. He pedido a la humanidad la unión y el retorno a la vida sencilla, a la vida espiritual, porque quiero que se fundan los espíritus en una sola fe, reconociéndome y amándome. Las diferentes doctrinas desaparecerán y solo prevalecerá mi ley y mi palabra. Buscad vuestro progreso dentro de esa vida humana. No os canséis de esta vida, no reneguéis en vuestras penas, porque no sabéis qué deudas pasadas, existencias pasadas estáis saldando. Sí, tenemos varias vidas y entonces no sabemos qué hicimos en la anterior, qué hicimos en las pasadas vidas. A lo mejor hicimos mucho daño y ahora venimos a pagar. Dice, ¿no sabéis aún, oh pueblo amado, cuántas veces fuisteis en este mundo a través de distintas materias? Y aún cuando la carne se escudriña a sí misma y pregunta a su propio espíritu, no alcanzáis a comprender vuestro pasado, vuestras vidas anteriores, porque yo, como Padre, he velado estos conocimientos, he evitado que vuestro espíritu, a través de la vida humana, descubra sus vidas anteriores, siendo esta todavía una prohibición del Espíritu Santo que existe entre vosotros, pero estoy preparando a las generaciones venideras, a los que han de venir poseyendo espíritus de gran elevación espiritual y que aún están habitando en el más allá, en donde se encuentran acrisolándose y elevándose para venir a este planeta. A ellas sí les será dado por el Espíritu Santo la facultad de recordar sus vidas anteriores, conocer su pasado, porque ello será útil a su propio espíritu. Fíjense lo que nos dice. También aquí dice, si no os lo he concedido a vosotros, es porque todavía encuentro fragilidad en vuestro espíritu y más aún en la materia. Comprendo que os acobardáis contemplando vuestro pasado. El que mucho faltó y ofendió a su padre no tendría fuerzas para resistir el arrepentimiento y el reclamo de su conciencia. Y el que fue grande se llenaría de vanidad. El que fue pequeño se sentiría humillado y en su corazón nacería el ansia de la venganza. Fíjense, es por eso que vuestro Padre, que es sabiduría perfecta, no ha querido revelaros todavía a través de esta materia el pasado de vuestro espíritu. ¿Sí? Él es perfección, Él sabe que podría haber otras consecuencias conociendo nuestro pasado. Entonces dice, mejor lo velamos y no se los damos a conocer, porque imagínense, hubiéramos a lo mejor matado a mucha gente, no podemos saber. O dice, o si también habíamos hecho cosas muy buenas, pues la vanidad que tendríamos, ay no, yo soy muy bueno, ¿verdad? Diríamos, somos perfectos, pero no, solamente Dios es perfecto. Dice, yo os doy la vida, mas os digo, avivad la luz de la fe en vuestro Dios, fe en vosotros mismos, fe en la vida y en lo creado. No dudéis de mi caridad en vuestras vicisitudes. Mi amor es más fuerte que vuestras pruebas. Oídme más con el espíritu que con vuestros oídos. A los que no se nombran desheredados, a los que dicen que su estrella no brilla y que son lámparas apagadas, y a los que lamentan haber venido a la vida para llorar, os digo, ¿habéis intentado alguna vez olvidaros por un instante de vosotros para llevar un consuelo a vuestros semejantes? ¿Sí? Porque muchos lloran, se desesperan,
pero ¿cuándo han hecho algo bueno para los demás? Seguramente que no, porque quien practica la caridad a sí mismo se la hace. He llamado en este tiempo a los que nada tienen para dar para los del mundo. ¿Cuántas lecciones os he dado para que aprendáis a amarnos? Dice, ¿sí? Lo que quiere. ¿Cuántas oportunidades, vidas y reencarnaciones os ha proporcionado la misericordia divina? La lección se ha repetido cuantas veces ha sido necesaria, hasta que ha sido aprendida, fíjense. Una vez cumplida, no existe razón para ser repetida, porque tampoco podrá ser olvidada. Si pronto aprendieses mis lecciones, no tendrías por qué sufrir, ni por qué llorar errores. Un ser que en la tierra aprovecha las lecciones en ella recibidas, podrá volver al mundo, pero siempre será con mayor adelanto y en mejores condiciones. Entre una vida y otra siempre tendrá una tregua necesaria para meditar y de descansar antes de emprender la nueva tarea. También nos dice, en verdad os digo, que lo que puede elevaros es el amor, porque en él existe sabiduría, sentimientos y elevación. El amor es un compendio de todos los atributos de la divinidad y Dios ha encendido esa llama en toda criatura espiritual. A todos nos ha dado lo mismo. Dice también aquí, mi doctrina ha enseñado siempre al hombre a no ser materialista, pero dista mucho de enseñaros el desprecio por los bienes de la tierra. Yo os digo, amad la tierra, sus maravillas, sus bellezas, sus goces, con ese amor con que debéis amar todo cuanto yo he creado. Pero estad preparados a renunciar a todo cuando sea preciso, y no olvidéis que vuestro espíritu es pasajero en esta vida y tendrá que retornar a la morada que dejó, de la que añoréis espiritualmente su paz. ¿Sí? Tendremos que regresar a él como espíritus, a integrarnos ahí. Muchos quisieran libertar a su espíritu de esa vida materialista, viciada y egoísta que reina en el mundo, y no pueden liberarse porque le es tan complicada, amarga y difícil la lucha para vivir, que aún el mismo espíritu está atado a las preocupaciones y problemas de la vida humana. ¿Sí? Muchas veces estamos dando vuelta a un problema, a esas preocupaciones que tenemos y no arreglamos nada. Sin embargo, estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí queriendo arreglar las cosas cuando podemos orar y pedirle a Dios su ayuda. Si vuestra existencia en la tierra fuese más sencilla, también la lucha sería menor y tendrías libertad y tiempo para vuestro espíritu. Él se ocupase en cumplir con la misión que a él le corresponde. ¿Sí? Tendríamos tiempo para orar, para meditar, para reflexionar en nuestra vida y en estas enseñanzas. Así, este tema que hemos traído es muy importante para saber el porqué de muchas pruebas, de muchas enfermedades, de muchos sufrimientos. Y así pedimos ahora en cabina que nos hagan favor de poner el audio que trajimos. Sí, Carmen, por favor. El Espíritu, obra perfecta del Creador. El Espíritu es vida, y por lo tanto nunca dejará de ser. Es menester que se perfeccione para poder morar en las alturas. Espíritu es chispa de luz, semilla de amor y germen de vida. El Espíritu es la parte de vuestro ser cuya vida no tiene término.
Él ha existido antes que vuestra materia. Primero existió la vida espiritual, primero fueron los espíritus y después la naturaleza material. Os he dicho que esta tierra no es vuestra verdadera patria, porque en verdad hubo un tiempo en que tuvisteis por morada la gloria y estabais con el Padre Celestial. Cuando no habíais descendido aún a este planeta, estabais en la mansión espiritual en donde todo es luz y verdad. Pero esta impresión no la grabasteis en vuestro espíritu, y por eso la memoria os traiciona y no recordáis nada de aquella vida, de vuestra estancia en lo que llamáis cielo, que no es igual a lo que vosotros imagináis a través de vuestros sentidos en este mundo que llamáis tierra. Antes de vuestra creación estabais en mí. Después, como criatura espiritual, en el lugar en donde todo vibra en una perfecta armonía, en donde se encuentra la esencia de la vida y la fuente de la verdadera luz, que es de la que vengo a alimentaros. Es que el espíritu no nace al mismo tiempo que la envoltura, ni el principio de la humanidad coincide con el del espíritu. En verdad os digo que no existe un solo espíritu que haya venido al mundo sin antes haber existido en el más allá. En verdad os digo que desde los primeros días de la humanidad, el hombre tuvo la intuición de llevar en sí un ser espiritual. Un ser que, si bien era invisible, se manifestaba en las distintas obras de su vida. Muchas son las verdades que el hombre se ha atrevido a negar. Sin embargo, la creencia de la existencia de su espíritu no ha sido de las que haya combatido más, porque el hombre ha sentido y ha llegado a comprender que negar a su espíritu sería tanto como negarse a sí mismo. ¿Creéis que eternamente va a ser un enigma para el hombre en la tierra la vida del espíritu? Si así pensáis, os encontráis en un error muy grande. De cierto os digo que mientras no conozcáis vuestro origen e ignoréis todo lo que al espíritu se relaciona, con todo el adelanto de vuestras ciencias, no pasaréis de ser criaturas que habitan en un mundo pequeño entre plantas y animales. Si no descubrís lo que en vuestro ser lleváis, ni descubrís en vuestros semejantes al hermano espiritual que en cada uno habita, ¿vais a poder amaros verdaderamente? No, humanidad. Aunque digáis que me conocéis y me seguís, si tomáis superficialmente mi doctrina, vuestra fe, vuestro conocimiento y vuestro amor serán falsos. Ya descubriréis en vuestro ser algo más que los órganos de vuestro cuerpo, y ellos serán los dones, facultades, potencias y atributos del espíritu, los cuales han dormido en el hombre por muchos siglos. Ni substancia ni forma les encontraréis, por lo que os digo que no será vuestra ciencia la que descubra ese misterio. Hasta ahora solo lo que habéis encontrado con la mente y palpado con los sentidos es lo que para vosotros existe. Pero vendrá el momento en que comprendáis que los verdaderos valores existen en lo espiritual, en aquella vida que no habéis querido conocer. Entonces se iluminará vuestra existencia con una nueva luz que os irá revelando los más grandes misterios y las más bellas enseñanzas. Yo os bendeciré porque al fin habéis colaborado con vuestro Padre al desenvolvimiento de la vida y la evolución de vuestro espíritu. En el cuerpo de cada uno de vosotros he puesto un átomo de luz que es parte de mi espíritu. Y todas esas partículas tienen que volver cuando el tiempo sea llegado a mi seno divino. En este tiempo y cuando habéis penetrado en mi doctrina, algunos han sentido temor, otros desconfianza, algunos hasta confusión, y no ha faltado quien sienta horror por la palabra espíritu, sin recordar que dentro de sí lleva uno que le ha dado su Creador, que también es espíritu. ¿Quién os inculcó ese temor?
¿Quién os hizo sentir aversión por el espíritu? ¿No habéis meditado en que ese cuerpo o materia que tanto amáis solo es polvo que a la tierra tornará, y solo quedaréis en espíritu para una eternidad? ¿Qué haréis cuando os encontréis en ese estado? ¿Huiréis de vosotros mismos? El hombre, estando formado de espíritu y materia, olvida la importancia de la vida del espíritu, que para él debería ser primordial, y solo atiende a la parte humana. Busca en lo material su felicidad, sus deleites, sus satisfacciones y pasiones, y cuando le hablo del espíritu llega a decir que esas enseñanzas son simplemente un conocimiento más. Esa es la causa por la cual queda letargado en su sendero. Sentir piedad, compasión, ternura, bondad, nobleza, no son atributos de la materia, como tampoco lo son las gracias y dones que lleváis ocultos en vosotros mismos. Todos esos sentimientos que lleváis grabados en vuestro corazón y en vuestra mente, todas esas potencias son del espíritu, y no debéis negarlo. La carne es solo un instrumento limitado y el espíritu no lo está. Él es grande por ser átomo de Dios. El cuerpo es solo un estuche, pero en su interior existe un frasco cuyo perfume o esencia es el espíritu. ¿Por qué aprisionar a vuestro pensamiento dentro del orbe terrestre cuando él tiene un mundo de luz más allá de lo material? ¿Por qué sujetar al espíritu a la vida humana si él tiene un espacio infinito más allá de vuestra mirada y de vuestra mente? Es menester que comprendáis que el cuerpo humano que tanto amáis no es más que la capa o envoltura del espíritu. Es la materia en la cual se despiertan todas las pasiones. Sé que mientras estéis en este mundo, vuestro corazón y vuestros sentidos latirán. Formé al primer hombre, a quien desde un principio le revelé mi ley por medio de diferentes manifestaciones, para hacerle reconocer el amor que debe guardar a su Señor y a sus semejantes. Si por un instante descorriese el velo que impide a vuestra mente conocer vuestro pasado, en verdad os digo que caeríais postrados ante mi presencia, agobiados de arrepentimiento ante vuestras ingratitudes, desobediencias, infidelidades y falta de fe en mi obra. Pero el mérito está en desarrollar la intuición, en escuchar la conciencia, en desarrollar al ser que vibra en vosotros y que se llama espíritu. Yo he venido por el espíritu del hombre para rescatarle de las tinieblas en que ha caminado. La materia es secundaria, la vida terrestre con ser importante para el hombre es secundaria. Mas el espíritu que ha de recorrer un largo camino, que ha de llegar a mí con grandes méritos para alcanzar las gracias prometidas, aún no ha tenido su oportunidad entre vosotros. Todavía está encadenado, todavía clama salvación y liberación a cada instante. En el fondo de vuestro ser se levanta conmoviendo vuestro duro corazón y es menester que sea el que gobierne a la carne y no ésta la que gobierne al espíritu. Pensad, analizad espiritualmente estas palabras, porque en ellas encontraréis manifiesta mi justicia inexorable, pero siempre amorosa. Hay en vosotros parte de materia que es de la tierra y parte espiritual que es del cielo. Tiempo hay en que el humano se siente materia y tiempo en que se siente espíritu. Cuando dejéis esa materia y paséis al estado espiritual, comprenderéis lo que ahora no habíais comprendido. Vuestro cuerpo aquí quedará porque pertenece a la tierra, mas vuestro espíritu volará a elevadas regiones
donde seguiréis viviendo para continuar vuestra evolución espiritual. Si por un instante los ojos de vuestro cuerpo pudiesen contemplar a vuestro propio espíritu, deslumbrado quedaríais de saber quiénes sois y cómo sois. Tendríais respeto y caridad de vosotros mismos y sentiríais un profundo dolor al contemplar por dónde habéis llevado esa luz. Hoy vengo a deciros quiénes sois porque no os conocéis. Vais diciendo que poseéis espíritu sin saber lo que ello significa, sin tener siquiera fe en que tenéis espíritu porque no lo habéis visto como lo hubierais deseado en vuestro materialismo. Si no lo conocéis, ¿cómo podréis desarrollarlo? No seáis más la cárcel ni el verdugo del espíritu. No sea la materia su dueña y señora. Dejadle que se liberte, que rechace las inclinaciones inmundas de la materia como quien ahuyenta al lobo que a cada paso le acecha. Mucho es lo que necesita vuestro espíritu. Analizad. ¿Cuántas veces por día alimentáis a vuestro cuerpo? Si uno de esos alimentos llega a faltaros, os sentís debilitados. ¿Y vuestro espíritu? ¿Cuántas veces por día le alimentáis de mi palabra? Yo os descubro una fuente de salud que existe en vosotros, en vuestro espíritu, para que a ella acudáis cuando sea necesario. Si sabéis buscarla, encontraréis sus aguas. No quiero un mundo derrotado y triste, un pueblo que por su ignorancia de lo que posee, a cada instante me hable con angustia y me pida con desesperación. Quiero un mundo consciente de cuanto es y posee. La lucha entre el espíritu y la materia, la antigua batalla entre lo eterno y lo temporal, el espíritu frente a la materia. ¿Quién vencerá a quién? Unos dicen el espíritu, otros dicen la materia. Yo os digo, ninguno vencerá. En esta batalla no se trata de que el espíritu triunfe humillando a la carne, porque si así fuese, su triunfo sería falso. La victoria definitiva será para ambos, cuando materia y espíritu, unidos, armonizando y cumpliendo ambos con su destino, marchen bajo un solo ideal, por la senda de justicia y amor, que es el camino trazado por mi ley. Sea el espíritu el que guíe a la mente, y no la mente tan solo guiada por un corazón ambicioso de grandeza humana, la que gobierne vuestra vida. Pensad que si queréis guiaros por lo que ordene vuestro cerebro, lo agotaréis y no podréis ir más allá de donde sus escasas fuerzas se lo permitan. Yo os digo que si anheláis saber por qué os habéis sentido inspirados a hacer el bien y vuestro corazón se inflama de caridad, dejéis que vuestro corazón y vuestro entendimiento sean guiados por el Espíritu, y entonces quedaréis maravillados ante el poder de vuestro Padre. Dejar que la alegría de vuestro espíritu se refleje en vuestra materia, que no por ello será alegría insana. ¿Cómo podría estar alegre vuestro espíritu y al mismo tiempo triste vuestro corazón si ambos viven en armonía? Es bello ese estado cuando proviene del goce del espíritu. Buscad la perfección de vuestras obras, porque en la perfección está la suprema dicha. Lo justo es que el espíritu revele la sabiduría a la mente humana, y no que la mente sea la que dé luz al espíritu. Muchos no entenderán esto que os digo debido a que ha mucho tiempo que habéis alterado el orden de vuestra vida. ¿Qué es vuestro cuerpo? Avecilla viajera, cuyo vuelo tiene poca duración. Ave que sin saber canta su propia desaparición. Pobre cuerpo que mucho pide y mucho desea para sí en su egoísmo. En cambio el espíritu es el ave invisible al mundo, pero blanca y luminosa, que se eleva más y más según marcha el tiempo. Es el ser para quien no existen las edades, los años o los siglos. ¿Sabéis qué día, qué hora y qué año nacisteis? Mas, ¿sabéis por ventura cuándo surgisteis espiritualmente a la vida? Así como tomáis del sol que os alumbra solamente los rayos necesarios para vivir, también os digo,
Si abusaseis de esa fuerza, os dañaríais porque ella es demasiado grande y fuerte para criaturas como vosotros. Lo mismo acontece con lo espiritual. Tenéis que tomar de la divinidad la parte necesaria a vuestro espíritu, sabiendo que en esa chispa que recibís, tendréis toda la fuerza para sentir la inspiración que mueva las fibras de vuestro corazón, la luz que os dé entendimiento y comprensión para cumplir vuestra misión. En ella encontraréis esa armonía que debe existir entre Dios y el hombre. Si hubiese un solo camino y vosotros inconscientemente llevados por la fuerza de las leyes naturales, cumplieseis vuestra misión como lo hacen los astros, los elementos o los seres inferiores, no tendríais ningún mérito en marchar por el camino de la virtud. No habría lucha, aspiraciones ni experiencias en vuestro espíritu. Y yo marqué un camino de evolución y os coloqué en el principio de él para que fueseis ascendiendo por vuestros propios esfuerzos, para que todos conocieseis ese camino, que es el único por el que se puede llegar a mí. El espíritu se sirve del corazón para amar a través de la materia. Si amáis solo por la ley de la materia, vuestro amor será pasajero porque ella es limitada. Mas cuando amáis espiritualmente, ese sentimiento se asemeja al del Padre que es eterno, perfecto e inmutable. Procurad que vuestro espíritu se atavíe con la vestidura blanca de la virtud, aunque a vuestra materia la cubráis modestamente. Lo que verdaderamente vale en el hombre y que ha sido relegado para él a un ínfimo lugar, resurgirá en esta era que será llamada por los hombres el tiempo del espíritu. Todos al brotar de mi espíritu fuisteis dotados de esa vestidura que es pureza espiritual. ¿Quién ha logrado conservar intacta esa gracia hasta su retorno? ¿Quién ha salido victorioso a través de todos los combates y de las tentaciones? Muy pocos. La mayoría viste andrajos y muchos van desnudos de virtud. Ahora he venido a cubriros, a vestiros nuevamente, derramando mi luz sobre los espíritus como un inmenso manto que hago jirones para engalanaros. Sabed, oh pueblo, que es precisamente esa luz por la que el mundo os reconocerá. Os estoy librando de la maldad para que seáis dignos de poseer mi semilla, de sembrarla. ¿Cómo podría enviaros desnudos y harapientos, manchados o impuros a dar testimonio de mi palabra? Pero en verdad os digo, nunca he buscado lo exterior, sino la elevación de los espíritus. Vengo a limpiarlos de imperfecciones y de materialismo. Vengo a purificarlos con mi doctrina para darles la vestidura blanca, más blanca que el ampo de la nieve, de que mucho os he hablado en este tiempo. Discípulos, quiero que las virtudes de vuestro corazón sean las vestiduras que cubran la desnudez de vuestro espíritu. Así os habla el Espíritu Consolador prometido en el segundo tiempo. Solo con la práctica de mi doctrina podréis conservar limpia esa vestidura, que no es material, sino que la lleváis hecha de luz en vuestro espíritu. Es tan delicada que hasta una mala mirada que refleje malos sentimientos para vuestros semejantes es capaz de imprimir en ella una mancha. Ya podréis comprender que si cometéis faltas mayores, entonces no serán manchas las que dejéis, sino jirones los que arranquéis a vuestra vestidura. Habéis resistido torbellinos y tempestades que se han llevado vuestras vestiduras en jirones, pero os habéis elevado en oración pidiendo que mi caridad impida que vuestra lámpara se apague, y habéis encontrado al Maestro dispuesto a venir en vuestro auxilio. Recuperad la vestidura blanca de la espiritualidad, para que cuando habléis de mi palabra a los hombres, lo hagáis con la inocencia del niño. Entonces no tendréis temor de hablar de mi obra, porque vuestras obras y vuestra vida hablarán por vosotros. Vengo a ofrecer a vuestro espíritu la vestidura de gracia, porque a través del tiempo habéis hecho jirones la que os di. Solo la limpidez del espíritu podrá hacer que éste luzca el esplendor de su vestidura de luz.
Cuidad vuestra vestidura espiritual para que no se manche, para que sea siempre blanca, para que seáis venerados y respetados por vuestros hermanos. Vuestra materia es pasajera, mas vuestro espíritu pertenece a la eternidad. Por eso debéis serviros de los dones que os he confiado para que moréis en la mansión eterna. La lección que os he dado para que en vuestra vida logréis atraer la luz transformando en claridad las tinieblas, os enseña a orar, a velar con fe y perseverancia en el bien. Mi paz sea con vosotros. Bien, mis hermanos, ahí nos da pues cómo el espíritu ha tenido una proyección, ¿verdad?, aquí en la vida desde que nace, porque realmente él es antes que los mundos. Nos dice que somos el espíritu es vida, es chispa de amor y germen de trigo, ¿sí?, digamos de vida también, que da vida a todos los demás. Antes de la creación estábamos en él, dice, y que nos ha dado la oportunidad de venir a evolucionar, a cumplir una misión. Que el espíritu fue y ha sido siempre el guiador de nuestra materia, porque él tiene vida eterna. Entonces nosotros le damos mucha importancia, se puede decir, a la materia. Queremos vestir bien, queremos que coma bien, que hacemos todo, pero debemos darle también esa importancia al espíritu. Nos dice que cuántas veces comemos al día y que sin embargo estamos preocupados, muy preocupados por la comida, pero debemos preocuparnos por darle comida espiritual, orar, hacer cosas buenas, obras, ¿verdad?, de caridad hacia nuestros hermanos para que podamos elevarnos. Que hemos de escuchar a la conciencia, la materia, pues dijimos, es secundaria ya, ¿verdad? Que no le hablemos con angustia, porque muchas veces nos desesperamos y queremos que él nos solucione todos nuestros problemas. Que estemos conscientes de nuestra responsabilidad, ¿sí?, de cómo debemos llevar nuestra vida. Que en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, está esa parte de Dios que es el espíritu, ¿sí?, que tiene para que el espíritu pueda realizar sus acciones. Entonces tenemos que cuidar también nuestro cuerpo, porque también vamos a responder de él, ¿verdad? Pero sobre todo cuidar más de nuestro espíritu. Nos dice, si no amamos a nuestros semejantes, no tendremos paz. ¿Por qué? Porque Dios está en esos semejantes, en ese corazón de cada uno de nuestros hermanos, y decimos, te amo mucho, Señor, y hacemos cosas contra nuestros semejantes, entonces no lo estamos amando verdaderamente. Vamos a recibir al hermano Ángel vía telefónica. Bienvenido sea, hermano. Bueno, hermano Ángel, bienvenido. No se escucha. Bueno, nos dice, ¿verdad?, que todos nosotros, a ver, hay algún pequeño error. Nos dice nuestro Padre que nosotros estamos en este haz de tierra cumpliendo nuestra misión, porque así podemos nosotros hacer méritos, hacer cosas buenas para poder hacer eso. Ahora sí creo que ya se escucha. Vamos a ver. Bienvenido, hermano Ángel. Muy buenos días, ¿sí?, para todo el auditorio. El tema de ahora es la inmortalidad del espíritu, y bueno, así es. Precisamente en este tercer tiempo su manifestación nos da a conocer con toda claridad lo que es el espíritu, la parte más valiosa del hombre humano, precisamente la parte eterna, porque somos chispas, una chispa de su divinidad. Tuvimos principio, pero estamos destinados a la inmortalidad. Se ha hablado en otros programas
que el hombre es la criatura predilecta de la creación de Dios, también sobre el fin para el que fue creado el hombre, que es el de aprender a amar, y que el hombre ha sido formado imagen y semejanza de Dios y posee sus tres naturalezas, la material, la espiritual y la divina. Y además dotó al hombre de algo que es importantísimo, que es el libre albedrío, la libertad de acción, la voluntad. También hemos hablado sobre que el espíritu viene a la tierra con conocimiento de causa, sabe para qué viene, para tener qué es lo que debe de aprender y qué es lo que debe de realizar. Hemos hablado también que el espíritu no tiene sexo ni edad y que espiritualmente todos somos iguales. También que la misión del espíritu y que todo espíritu al encarnar trae una misión por cumplir. Y el espíritu está hecho para trabajar. El espíritu está hecho para perfeccionarse poco a poco. Entonces, es bien importante todo lo que se está hablando, estamos aprendiendo sobre la vida del espíritu, porque es la verdadera vida, es la vida eterna para la cual estamos destinados todos. Y en su palabra precisamente nos los viene a decir, y su palabra, su mensaje, la doctrina espiritualista, las divinas enseñanzas, el tercer testamento, como queramos clasificarla, es para todos los hombres. Y nos dice: he aquí mi luz hecha palabra para todos los hombres. En estas multitudes he recibido a todo el género humano. Hablando a este pueblo, he dirigido mi palabra a todos los hombres, porque mi mensaje ha sido para los de este tiempo y para los del futuro. Y nos habla de que de todas las criaturas creadas en este planeta, solo el hombre posee espíritu. Y nos dice: quiero que sepáis que sois entre todas las criaturas de este mundo el ser predilecto, dotado de espíritu y conciencia, y que os he dado el libre albedrío para que toméis por vuestra voluntad el camino recto que conduce a mí. Sabemos también, al leer el tercer testamento, al leer estas divinas enseñanzas, que el espíritu viene a la tierra a perfeccionarse, y nos dice: ¿cuántas de mis enseñanzas habéis comprendido y analizado desde el instante que por primera vez escuchasteis esta palabra? En ella comprendisteis que el espíritu no se perfecciona en un día, ni en un año, ni en una vida, porque teniendo naturaleza eterna, su trayecto tiene que ser largo para lograr su perfección. Y bueno, que todo espíritu pasa por las mismas oportunidades en sus diferentes reencarnaciones. Y nos dice: nadie que se nombre discípulo de esta enseñanza espiritual reclame al Padre el ser pobre en su vida material, carecer de muchas de las comodidades que otros tienen en abundancia, o sufrir escasez o privaciones. Esas lamentaciones son nacidas de la materia que, como sabéis, posee una sola existencia. Vuestro espíritu no tiene derecho a hablar así a su Padre, ni a mostrarse inconforme, ni a blasfemar contra su propio destino, porque todo espíritu en su extensa jornada sobre la tierra ha recorrido toda la escala de experiencias de los placeres y de las satisfacciones humanas. Esto es, que para que sea un Padre justo, que sea un Dios justo, nos tiene que dar a todos las mismas oportunidades, y solo eso se logra en diferentes reencarnaciones. Ahora hablemos un poquito sobre el tema que nos ocupa, que es la inmortalidad del espíritu. Y nos dice: buscad la inmortalidad del espíritu practicando mi doctrina de amor. El camino es mi ley, y por medio de su cumplimiento alcanzará inmortalidad el espíritu. Para los hombres de este tiempo, el mundo y sus placeres son la razón de su vida, mas pronto sabrán anteponer el espíritu al cuerpo, y el cuerpo al vestido, y en vez de ir tras las glorias mundanas, buscarán la inmortalidad del espíritu.
si nos ha hecho a su imagen y semejanza, si tenemos, estamos hechos de la misma materia de Él, Él quiere compartirnos y que sepamos toda su sabiduría, que tengamos toda esa enseñanza. Quiere participarla a sus hijos, porque somos la criatura predilecta de su creación, y solo eso se logrará a través de muchas reencarnaciones en la vida material, y después a través de purificaciones y perfeccionamientos en una escala infinita del espíritu, para su engrandecimiento, para que cada vez tenga más luz. Así es, hermano, que tiene que evolucionar, ¿verdad? Que tiene que hacer méritos aquí en la tierra. Pues se nos ha terminado el tiempo, nos están marcando, y pues realmente, mis hermanos, les agradecemos el escucharnos, el tomar en cuenta estas enseñanzas. Realmente estamos en el camino verdadero para poder salir adelante. Y así agradecemos al hermano Ángel su comunicación, sus explicaciones, y los invitamos nuevamente para el próximo miércoles a las 11 de la mañana en el libro de la vida verdadera. Que tengan un feliz día, mis hermanos. Gracias. Joyas de profunda enseñanza y sabiduría te esperan en el próximo programa del libro de la vida verdadera. Del libro de la vida verdadera.